Imagina por un momento un mundo sin refrigeradores ni conservadores modernos, donde los alimentos dependían de un solo elemento para permanecer frescos, la sal. En la antigüedad, este mineral no solo era esencial para preservar la comida, sino que también se usaba en rituales religiosos, prácticas médicas y como símbolo de riqueza y pureza. La sal tenía un valor tan alto que, en algunos lugares, llegó a ser considerada una moneda de cambio. Pero su significado en la Biblia va mucho más allá de lo práctico. La primera vez que encontramos la sal en las Escrituras es en una historia que combina advertencia y misterio, la de la esposa de Lot. En el relato de Génesis 19, Dios destruye Sodoma y Gomorra por su maldad, pero concede a Lot y su familia una oportunidad de escapar. Sin embargo, hay una condición clara: no deben mirar atrás. La esposa de Lot, atrapada por la tentación de ver lo que dejaba atrás, desobedece. Al instante, se convierte en una columna de sal. ¿Por qué sal? Este castigo no es casual. La sal, que preserva y purifica, aquí se convierte en un símbolo de juicio y advertencia. La desobediencia tiene consecuencias irreversibles. A través de esta historia, la Biblia nos introduce a un simbolismo que veremos desarrollarse en pactos, enseñanzas y profecías posteriores. Pero la sal no solo representa juicio, también es un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia los justos. Mientras la esposa de Lot se convierte en un monumento de advertencia, Lot y sus hijas encuentran refugio, mostrando cómo el juicio de Dios siempre está equilibrado por su gracia. Este relato nos deja con una pregunta que resonará en toda esta narrativa: ¿seremos fieles al propósito de Dios o dejaremos que las distracciones nos hagan mirar atrás? Y es aquí donde la historia de la sal comienza a profundizarse en algo más grande, un pacto eterno entre Dios y su pueblo. Continuemos explorando cómo este mineral aparentemente simple se convierte en un símbolo divino en los pactos más sagrados de las Escrituras. El relato de la esposa de Lot nos dejó una poderosa lección sobre obediencia y juicio, pero la sal no es solo símbolo de advertencia, también es una marca indeleble de los pactos de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, la sal aparece como un elemento clave en las ofrendas y las alianzas, conectando el mundo físico con lo eterno. En Levítico 2 y 13, Dios instruye a los israelitas: toda ofrenda de tu cereal sazonarás con sal. No harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Con todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí, la sal no es solo un condimento, sino un recordatorio tangible de la relación entre Dios y su pueblo. La sal simboliza la incorruptibilidad, algo que ni el tiempo ni la impureza pueden destruir. Es una representación física de la pureza y la permanencia del pacto divino. Este simbolismo se refuerza en Números 6 y 19, donde Dios habla de un pacto de sal otorgado a los levitas como una alianza eterna. En este contexto, la sal no solo preserva, sino que asegura que la promesa de Dios no será quebrantada. Cada grano de sal usado en las ofrendas recordaba al pueblo que su relación con Dios estaba basada en un compromiso inquebrantable de fidelidad. ¿Por qué sal? Porque es duradera, inmutable, como el propio carácter de Dios. Así como la sal impide la corrupción de los alimentos, el pacto de Dios es un antídoto contra la corrupción espiritual. Este pacto de sal une lo divino con lo humano, señalando que la fidelidad de Dios siempre está presente, incluso cuando el ser humano falla. Estas imágenes nos invitan a reflexionar: ¿cómo estamos honrando nuestro pacto con Dios? ¿Nos mantenemos fieles a Él, recordando su promesa eterna? La sal en los pactos nos enseña que la fidelidad no es solo un mandato, sino una respuesta a un Dios que nunca deja de cumplir sus promesas. La historia no termina aquí. La sal también tiene un papel transformador, purificando y renovando lo que está roto. Sigamos adelante para ver cómo, en manos de un profeta, este mineral se convierte en un poderoso instrumento de purificación y vida nueva. El pacto de sal nos mostró la fidelidad inquebrantable de Dios, pero este mineral también lleva consigo un poder transformador.
A lo largo de las Escrituras, la sal aparece como un instrumento de juicio para los desobedientes y de purificación para aquellos que buscan restauración. Un relato extraordinario de esto se encuentra en la vida del profeta Eliseo. En 2 Reyes 2, 20-22, Eliseo enfrenta un problema crítico en Jericó: las aguas de la ciudad están contaminadas, causando enfermedad y esterilidad. Los habitantes claman por ayuda, y Eliseo, bajo la dirección de Dios, realiza un acto inesperado. Pide un recipiente nuevo y lo llena de sal. Luego arroja la sal al manantial y declara: así dice el Señor, yo purifico estas aguas, no habrá más muerte ni esterilidad a causa de ellas. Inmediatamente, las aguas quedan sanas y la tierra recupera su fertilidad. Este milagro no es solo una muestra del poder de Dios, sino también un recordatorio de su capacidad para transformar lo que está roto. La sal, que normalmente se asocia con la desolación en grandes cantidades, aquí se convierte en un agente de vida y restauración. Este acto nos enseña que, en las manos de Dios, incluso lo común puede usarse para cumplir propósitos extraordinarios. Sin embargo, la sal no siempre trae sanidad. En los libros proféticos, es mencionada como símbolo de juicio y devastación. Jeremías 17:6 compara al hombre que confía en su propia fuerza con una tierra salada y estéril, incapaz de dar fruto. De manera similar, en Sofonías 2:9, Dios advierte que Moab y Amón se convertirán en una heredad de sal, un lugar desolado debido a su arrogancia y rebeldía. Este contraste entre purificación y juicio revela el doble filo del simbolismo de la sal. Dios puede usarla para restaurar o para destruir, según la condición del corazón humano. Pero esta no es una advertencia sin esperanza. A través de estos ejemplos, la Biblia nos invita a elegir la purificación sobre el juicio, a permitir que Dios transforme nuestras vidas como lo hizo con las aguas de Jericó. Esta idea de transformación nos conecta con algo aún más profundo, el llamado de Jesús a ser la sal de la tierra. En el próximo capítulo, exploraremos cómo este llamado redefine nuestra identidad y propósito en el reino de Dios. La historia de la sal en la Biblia da un giro transformador cuando Jesús, en el Sermón del Monte, mira a sus seguidores y declara: vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5:13. Con estas palabras, Jesús no solo utiliza un símbolo familiar, sino que da un significado profundo a la vida del creyente. Este llamado conecta la herencia espiritual de la sal como pacto, purificación y juicio con el propósito del cristiano en el mundo. Ser la sal de la tierra significa ser agentes de preservación y cambio. En una sociedad propensa a la corrupción moral y espiritual, el creyente está llamado a mantener la verdad y los valores de Dios. Así como la sal protege los alimentos de la descomposición, los seguidores de Cristo deben proteger al mundo de la decadencia espiritual. Además, la sal realza el sabor, recordándonos que la vida cristiana no solo preserva, sino que también ofrece esperanza y significado. Sin embargo, Jesús añade una advertencia contundente: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Aquí, Jesús nos confronta con la posibilidad de perder nuestra eficacia espiritual. Una sal insípida no puede cumplir su propósito. Esto representa a un creyente que ha perdido su compromiso con Dios, su influencia moral o su fidelidad al discipulado. La sal no puede recuperar su sabor por sí misma, lo que enfatiza nuestra necesidad constante de depender de Dios para ser efectivos. Jesús no nos llama a ser perfectos, pero sí a ser fieles. Cada decisión diaria de obediencia, cada acto de amor, es como un grano de sal que impacta el mundo que nos rodea. Este llamado no es individualista, sino colectivo. Jesús habla a una comunidad, desafiándola a trabajar unida como una fuerza transformadora. En esto radica la clave del discipulado: ser sal significa reflejar la luz de Cristo en un mundo necesitado de dirección y esperanza. Pero la historia de la sal no termina aquí. Este símbolo nos lleva a considerar nuestra eternidad y el impacto duradero de nuestra fidelidad. Veamos cómo la sal se convierte en un recordatorio del propósito eterno de Dios en la vida del creyente.
La enseñanza de Jesús sobre ser la sal de la tierra no solo es un desafío para el presente, sino una invitación a reflexionar sobre nuestro impacto eterno. La sal, que preserva, purifica y transforma, es también un símbolo que nos conecta con el propósito de Dios para la humanidad, ser agentes de su gracia en un mundo que necesita redención. En el Apocalipsis, aunque la sal no se menciona directamente como un elemento físico, su simbolismo está implícito en el mensaje de juicio y purificación final. La Nueva Jerusalén, descrita en Apocalipsis 21, es un lugar donde no hay corrupción, sufrimiento ni pecado. Es el reflejo del poder de Dios para transformar y preservar lo que es bueno y eterno. La sal, como recordatorio de pureza e incorruptibilidad, encarna esta esperanza. Nos invita a pensar en cómo nuestras vidas pueden ser un testimonio vivo de esa redención final. Además, el simbolismo de la sal nos desafía a considerar cómo nuestras acciones tienen un impacto duradero. Cada palabra que hablamos, cada decisión que tomamos y cada acto de fidelidad a Dios es como un grano de sal que deja una huella en este mundo. Somos llamados no solo a vivir vidas de propósito, sino a influir en otros para que también encuentren su propósito eterno en Dios. El compromiso de ser sal no es algo pasajero, es un pacto eterno que se conecta con el carácter inmutable de Dios. Así como la sal no pierde su capacidad de preservar cuando es utilizada correctamente, nosotros no perderemos nuestro propósito si permanecemos en Cristo. Esta es nuestra esperanza y nuestra misión, ser un reflejo de la fidelidad de Dios hasta el final. Al cerrar esta historia, nos enfrentamos con una pregunta desafiante: ¿estamos cumpliendo con nuestro llamado a ser sal en el mundo? ¿Estamos preservando lo que es bueno, purificando lo que está roto y señalando a otros hacia el propósito eterno de Dios? La historia de la sal en la Biblia nos invita a examinar nuestras vidas y a renovar nuestro compromiso de vivir como testigos de un pacto eterno, como un recordatorio vivo del poder transformador de Dios. Así concluye el viaje de la sal en las Escrituras, un símbolo sencillo con un mensaje profundo: en manos de Dios, incluso lo común puede tener un impacto eterno.